Imaginen, cada mañana un águila vuela hacia ustedes para arrancarles el hígado una y otra vez. Pero lo más terrible no es el dolor. Lo más terrible es oír cómo abajo, en la tierra, lloran aquellos por quienes se enfrentaron a los dioses, y saber que fue precisamente su don lo que hizo sus vidas insoportables. Esto no es una escena de una película de terror. Este es el destino del titán Prometeo. Y hoy descubrirán por qué su historia es mucho más oscura, sangrienta y escandalosa de lo que nos enseñaron en la escuela. Zeus, el vencedor de los titanes, el nuevo señor del Olimpo, se comió a su propia esposa para evitar el nacimiento del hijo que lo derrocaría. Pero un día se equivocó, y ese error le costó un miedo eterno. ¿Cuál es ese nombre prohibido por el que estaba dispuesto a quitarle las cadenas al mismísimo Prometeo? ¿Y por qué el titán prefirió la tortura eterna a cambiar ese secreto por la libertad? Les contaremos cómo Zeus, con un chasquido de dedos, apagó todas las hogueras de la tierra y borró de la mente de los hombres el conocimiento mismo del fuego. Cómo Prometeo, engañando el orden divino, se coló en la forja de los cíclopes, metió la mano en la llama primordial y escondió las brasas en el tallo de un hinojo. ¿Y por qué por esa noche, llena del susurro de Atenea y de pasos que hacían temblar el Olimpo, el mundo pagó con milenios de sufrimiento? El mundo que reinaba en el Olimpo era engañoso. Por fuera brillaba con esplendor y paz. Los ecos de la gran guerra de los titanes se habían acallado, y parecía que la mano del tirano nunca más ensombrecería nuestra existencia. Pero yo, Prometeo, el titán de la premonición, veía las grietas en esa fachada resplandeciente. Zeus, nuestro nuevo gobernante, a quien una vez apoyé contra mi propia estirpe, despertaba en mí cada vez más dudas. Su poder parecía embriagarlo, y el fantasma de su primera esposa, Metis, a quien devoró para salvar su trono, se alzaba ante mis ojos. En su pérdida veía el reflejo del destino de mi propia familia. Recordaba a mi padre, Jápeto, un titán obstinado e inflexible, y a mis hermanos, el temerario Menecio y el poderoso Atlas. Sus gritos aún resonaban en mi memoria, mientras sus envolturas corporales se desvanecían, dejando solo un último y desesperado destello de sus almas antes de hundirse en la oscuridad del Tártaro. Si tan solo me hubieran escuchado, a la voz de la razón, pero su orgullo era sordo. En fin, eran asuntos del pasado, y mi mirada siempre está puesta en el futuro. La nueva armonía en la corte era mantenida en gran parte por Atenea, la hija recién nacida de Zeus, surgida de su cabeza. Era una gran maestra de la persuasión. Con su presencia y sus sabios discursos, calmaba a la nobleza, y la paz fue restaurada. Sin embargo, mis miedos personales no se disiparon. Por eso, cuando Zeus nos convocó a mí y a mi hermano Epimeteo, un escalofrío recorrió mi alma. Pero esta vez no ocurrió nada siniestro. Al contrario, el gobernante nos recibió con una amplia sonrisa, nos estrechó las manos y nos llevó a un enorme balcón desde el que se divisaban las vastas tierras al pie del Olimpo. La tierra era hermosa, pero desierta y sin vida, y nosotros, los dioses, para ser sinceros, empezábamos a aburrirnos, y así, en reconocimiento a nuestra lealtad en la guerra, Zeus nos encomendó una gran tarea: poblar este mundo de vida, crear a todos los seres que caminarían sobre la tierra, a excepción de los habitantes de los mares, pues ese era el dominio de los hijos de Ponto y Talasa. ¡Qué honor! Por fin, un desafío digno de nuestra mente y nuestro corazón. Mi hermano y yo partimos con impaciencia hacia las grandes forjas del Olimpo. Con la ayuda de los cíclopes, reunimos las herramientas y materiales necesarios y descendimos a la tierra, al lugar que debía convertirse en el hogar de nuestras futuras creaciones.
Recogimos arcilla de diferentes rincones del mundo. La mezclamos con las aguas de ríos y océanos. Me senté entre aquellos materiales en bruto y me sumergí en una profunda meditación. En mi mente, como si fueran planos, surgían las imágenes de las futuras especies, sus necesidades, sus destinos. Yo, Prometeo, el titán de la premonición, veía su futuro y debía crearlos perfectos y adaptados. Pero mi hermano, mi querido y nervioso Epimeteo, cuyo don era su propia maldición, pensar solo después de haber actuado, no podía esperar. Se lanzó al trabajo con una prisa febril, sin detenerse ni un momento a reflexionar. Tomaba de la caja los dones divinos que habíamos traído con nosotros y los repartía sin pensar. Moldeó leones, dotándolos no solo de afiladas garras y colmillos, sino también de suntuosas melenas para el calor y una increíble velocidad que podría haber sido útil para otros. Dio a los elefantes una fuerza y un tamaño enormes, pero además, colmillos resistentes y una larga memoria. Otorgó a los pájaros hermosos cantos, plumajes brillantes y la capacidad de volar. 3 grandes dones para una sola especie. A los lagartos les tocó la capacidad de regenerarse y la habilidad de cambiar el color de su piel. Trabajó día y noche, como en un arrebato de fiebre, creando cientos, miles de animales, insectos, reptiles, mamíferos. A veces, en su prisa, cometía errores, dejando a algunas especies casi indefensas, e inmediatamente intentaba corregirlo, quitando dones a seres aún no creados. Todo este tiempo, yo permanecí sentado en el silencio de mi taller, inmerso en la idea de crear la corona de la creación. No molesté a mi hermano, hasta que un día llamó a mi puerta, interrumpiendo mis pensamientos. No podía mirarme a los ojos, sus manos temblaban. Me llevó a su taller y allí, sobre la mesa de trabajo, la vi. La caja donde se guardaban todos nuestros dones. Estaba vacía, completamente vacía, y yo ni siquiera había comenzado a trabajar en mi creación principal, el hombre. La furia hirvió en mí. Estuve a punto de golpearlo por ese derroche sin sentido, por su eterna falta de previsión, que de nuevo nos había puesto a ambos en un aprieto. Pero me contuve. En el fondo, comprendía que debería haberlo previsto. Conocía a mi hermano. Quizás por eso no le levanté la mano. Estaba demasiado absorto en la idea de la perfección como para detenerlo mientras él lo malgastaba todo hasta la última migaja. Al regresar a mi taller canalicé toda mi ira en el trabajo. Mezclé agua y arcilla, tomé en mis manos la masa húmeda y maleable y comencé a modelar. No solo creaba la forma, lo veía a él, a mi creación, no solo en mi mente, sino en la propia arcilla. Tallé los excesos, alisé y pulí los detalles. Primero creé los huesos, cada uno por separado, pero de tal manera que juntos formaran un esqueleto único y perfecto. Luego comencé a aplicar capa tras capa de músculos, formando el cuerpo y dándole sus contornos. Moldeé los órganos internos, tracé la red de vasos sanguíneos y nervios, y deposité en el cráneo el mecanismo más complejo, el cerebro, y cuando tensé por encima la piel fina y delicada, que ocultaba todo mi minucioso trabajo, se volvieron hermosos. De diferentes formas, tonos y rasgos, cada uno de ellos era para mí como el sol. En los rostros de estas criaturas, reflejé involuntariamente los rasgos de mi familia perdida. Algo de mi padre, algo de mis hermanos, e incluso una partícula de mí mismo. Yacían en mi taller, desnudos, sin garras ni colmillos, absolutamente indefensos. Y sin embargo, ya me parecían vivos. El único don que podía darles fue tomado de nosotros, los dioses. Les di nuestra imagen, la capacidad de caminar sobre 2 piernas, de mantener la espalda erguida y de mirar al cielo, no a la tierra.
Les di la capacidad de pensar y razonar como nosotros, aunque no de forma tan perfecta, pues no eran más que arcilla y agua, mientras que nosotros éramos esencia divina. Pero no era suficiente. Me senté a mirar aquellos cuerpos indefensos, que pronto se volverían mortales, y sentí mi propia incapacidad. ¿Cómo sobrevivirían en un mundo lleno de las creaciones de mi hermano? La idea me vino de repente, cuando los rayos del sol tocaron mi cuello. Fuego. Pero ese don tendría que esperar. Primero había que darles vida. Cuando nos presentamos ante Zeus, anunció que su hija Atenea nos ayudaría a completar el proyecto, insuflando vida a las creaciones. Antes de este evento, se organizó un banquete de una semana en honor al nuevo mundo, en el que tendría lugar el acontecimiento clave, el sacrificio de un gran buey. La parte del buey que fuera elegida por los dioses se convertiría desde ese momento y para siempre en el sacrificio sagrado para nosotros. Atenea descendió con nosotros a la tierra. Estudió con interés las creaciones de Epimeteo y luego vino a mi taller. El sol se ponía cuando miró a los hombres. Son los más extraños de todos, Prometeo, dijo. Caminan como nosotros, piensan como nosotros, pero son tan vulnerables. ¿Por qué los hiciste así? Quizás, respondí, pero no los dejaré indefensos. Con las habilidades que les he dado, y con un último don que recibirán, creo que no solo sobrevivirán, sino que prosperarán. Ella asintió y, acercándose al primer hombre de arcilla, inspiró profundamente. Su aliento lleno de la esencia de la vida entró en la estatua, y oí cómo latía el corazón. La piel adquirió color, la sangre corrió por los vasos, y la primera creación abrió los ojos. Estaba vivo. Para el momento del banquete, los humanos ya se habían asentado por la tierra, y prosperaban, pues les enseñé aquello en lo que pensé aquel día soleado. Les di el fuego. Con él podían ver en la oscuridad, cazar grandes bestias y cocinar sus alimentos. Contra todo pronóstico, mis creaciones vencían a las de Epimeteo. Estaba orgulloso. El gran banquete reunió a todos los dioses en la tierra, en un lugar llamado Mecona. Zeus, Poseidón, Hades, Hera, Hestia, Deméter, todos estaban sentados en una enorme mesa repleta de los manjares del nuevo mundo. Y llegó la hora del sacrificio. Sentí un escalofrío en el cuello. Ante mí estaban las dos partes del buey. Las había preparado yo mismo. En una puse los mejores y más jugosos trozos de carne, pero los cubrí con el poco apetecible y duro estómago del buey. En la otra, puse todos los huesos y los cubrí con una gruesa capa de grasa brillante y de aspecto apetitoso. Zeus, deseando lo mejor para los dioses, no dudó en elegir la porción más grande y reluciente de grasa. Pero cuando mordió, sus dientes crujieron contra los huesos desnudos. En ese momento, arranqué la piel de la otra porción, revelando la jugosa carne, y se la entregué a los hombres. Los ojos de Zeus brillaron con una furia capaz de incinerar. Vació su copa de ambrosía y, en el silencio que siguió, su voz sonó engañosamente tranquila. «¡Qué broma tan divertida, Prometeo! ¿Y qué amor sientes por tus hombrecillos de arcilla? Bueno, ya que tu truco ha sido tan ingenioso, no cambiaré las reglas, que sea como dices. Los dioses recibirán la grasa y los huesos, y tus hombres, la mejor carne». Hizo una pausa. Su sonrisa no suavizaba el frío de sus ojos. «Pero tengo una pregunta». Levantó la mano con indiferencia y chasqueó los dedos. En ese mismo instante, un viento silencioso recorrió el mundo, y cada hoguera, cada hogar, cada antorcha en la tierra se apagó. ¿Con qué la cocinarán ahora que no tienen fuego? Miré en sus mentes y comprendí con horror. Zeus no solo apagó la llama, sino que borró de la memoria de cada humano
el conocimiento mismo sobre ella. El castigo no era solo cruel, era sofisticado. Privar a mis creaciones del fuego significaba hacerlas retroceder a la oscuridad y el frío, condenarlas a un miedo eterno a los depredadores nocturnos, a los colmillos y garras con los que mi hermano tan generosamente había dotado a sus bestias. Mientras los demás dioses regresaban al resplandeciente Olimpo, Epimeteo y yo nos quedamos en la tierra. Pero si mi hermano podía encontrar consuelo observando a sus variopintas creaciones, yo no encontraba mi lugar. Había pasado una semana desde aquel fatídico banquete y no había pegado ojo. Me sentaba en la cima de una colina y observaba cómo mis hombres, mis hijos, temblaban de frío en húmedas cuevas, cómo huían al menor ruido, cómo pasaban hambre, incapaces de abatir una presa grande o de hacer comestible la carne dura. Cada uno de sus dolores resonaba en mí como un sufrimiento físico. Intenté salvarlos, darles una ventaja, pero al final solo los expuse. Los hice aún más vulnerables. Estaban pagando por mi orgullo, por mi intento de burlar al mismísimo Zeus. Su potencial, que yo veía tan claramente, había sido ahogado de raíz. Y con cada día de mi vigilia insomne, mi ira contra el gobernante del Olimpo crecía. ¿Quién era él para decidir su destino? ¿Quién era él para frenar su desarrollo, solo para satisfacer su amor propio herido? Su propio gobierno se había construido sobre el engaño y la violencia. ¿Quién era él para juzgar a mis hombres? No podía aceptar su orden. No podía. Y así, observando a mis sufrientes creaciones, comencé a urdir un plan. Esperé, estudiando no solo la tierra sino también los cielos sobre el Olimpo. Y el destino estaba de mi lado. Una de esas noches, el poderoso Zeus abandonó su palacio, transformado en águila, y voló hacia la oscuridad por algún asunto propio. Era mi oportunidad. Usando mi poder divino, doblegué la luz a mi alrededor, volviéndome prácticamente invisible a una mirada casual. Por supuesto, cualquier dios, si miraba con atención, podría haberme visto, pero no intentaba engañar a los dioses. Esa noche no me esperaban. Subir a la montaña del Olimpo fue ridículamente fácil. Conocía cada piedra de allí. El camino hacia la gran forja, el taller de los cíclopes, me era familiar. Un día, Hefesto reinaría aquí, pero aún no había nacido. Ahora, en las profundidades de las salas, dormían los poderosos gigantes de un solo ojo, y los pasillos estaban desiertos. La llama divina, que ardía eternamente en el hogar, iluminaba la estancia con una luz cálida y suave. Danzaba, sus lenguas hipnotizaban en la penumbra. Zeus había borrado el conocimiento del fuego de la memoria de los hombres, pero esta llama era diferente. Era la llama sagrada, primordial. El fuego común no habría ayudado. Necesitaban que se les devolviera la idea misma, la esencia misma del fuego. El rey había prohibido dárselo a los mortales, pero en ese momento no me importaba. Me acerqué al hogar y, sin dudarlo, extendí la mano hacia su mismo corazón. La llama lamió mi piel, siseó, pero no sentí dolor. Tomando unas cuantas brasas incandescentes, las escondí rápidamente en el tallo hueco de un hinojo que había traído conmigo, y lo sellé con la fuerza de mi voluntad, para que las brasas no se apagaran, pero tampoco quemaran el tallo. En ese momento, la puerta a mi espalda se cerró con un suave clic. Me giré bruscamente, escondiendo el tallo detrás de mí. En el umbral estaba Atenea. «No deberías estar aquí, Prometeo», dijo tranquilamente. «¿Por qué no?», respondí, tratando de parecer despreocupado. «Este es un taller y yo soy un creador. Me parece el lugar más adecuado para mí». «No me tomes por tonta». Su voz se volvió más severa. «Sé lo que has robado». Guardé silencio. «Entonces, escúchame», dije finalmente.
Tú también te preocupas por ellos, lo sé, lo ves. No eres estúpida, Atenea, y sabes que esto no está bien. Es injusto. Ella guardó silencio, pero no se movió de su sitio. No intentó detenerme ni quitarme mi carga. Están ahí abajo, solos, congelándose, hambrientos, indefensos. Comen carne cruda. Sabes que no ayudarlos está mal. No puedo ayudarte, respondió en voz baja. No te lo pido. Solo no me estorbes. Dame una noche y yo solo afrontaré cualquier consecuencia. Nadie sabrá nunca que estuviste aquí. Me miró durante un largo minuto. Luego, sin decir una palabra, se hizo a un lado, abrió la puerta y la dejó completamente abierta. No me demoré, aceptando su don silencioso, y me precipité montaña abajo tan rápido como pude. Esa noche recorrí toda la tierra. Encontré cuevas donde, acurrucadas, mis creaciones desnudas temblaban de frío, y encendí para ellas hogueras, una tras otra, usando las brasas del tallo hueco, las brasas del gran fuego de los dioses. Al amanecer, el mundo estaba de nuevo iluminado por la luz de las hogueras. La premonición es tanto un don como una maldición. Sabía las consecuencias que me esperaban. Las veía tan claramente como veía el sol naciente. Por eso, antes de lo inevitable, fui a ver a mi hermano. Epimeteo, le dije, despertándolo. Escúchame con atención. Si los dioses del Olimpo vienen a ti con regalos, no los aceptes. No tomes nada de ellos. Querrán atraparte, querido hermano. No se lo permitas. Cuida de la humanidad. Protégelos. Y cuida de mi esposa y de mi hijo. Sé feliz y cuídate. Él, somnoliento y todavía absorto en sus eternos remordimientos, me hizo algunas preguntas, pero yo solo lo abracé a modo de despedida y me dirigí a mi taller. Ya sabía quién me estaría esperando allí. A la entrada estaban ellos, mis antiguos aliados en la guerra, ahora fieles secuaces de Zeus, Kratos y Bia. En sus manos brillaban débilmente las pesadas cadenas de adamantio. Mientras tanto, Zeus, transformado en águila, planeaba muy por encima de las nubes. No le atormentaban tanto las travesuras de Prometeo como las pesadillas recurrentes, mucho más siniestras que las que lo habían acosado antes del nacimiento de Atenea. Había superado una profecía, pero no fue suficiente. La sensación de una desgracia inminente, como una espina, estaba clavada en lo más profundo de su ser. Para librarse de ella, voló en busca del consejo de su abuela, Gea. Su cueva, en la que se había escondido en su juventud, siempre había sido para él una fuente de sabiduría. Ahora que la tierra estaba llena de vida, era uno de los pocos lugares donde podía estar solo. Descendió a la entrada oculta a todos los ojos. «Abuela», llamó, y su voz resonó en las bóvedas de piedra. «Busco tus respuestas. La profecía de la que habló mi padre, y su padre antes que él, que un hijo nacido de la unión con una diosa determinada, me superará y ocupará mi trono. Debo saber quién es, quién dará a luz a ese niño». Esperó, pero en respuesta solo hubo silencio, roto por las raras gotas de agua que caían en algún lugar en la profundidad de la cueva. Repitió su pregunta, más fuerte, más insistente, casi suplicando, pero Gea guardó silencio. Podría haberla obligado a hablar, usando su poder, pero no lo hizo. Si ella no quería hablar, significaba que todavía no le había perdonado la historia con Metis. Molesto, abandonó la cueva. Había otros videntes, encontraría respuestas. Voló de regreso al Olimpo, sumido en sus pensamientos, y por eso no se dio cuenta de inmediato de lo que estaba sucediendo abajo. Solo cuando densas nubes de humo negro lo envolvieron, despertó de sus reflexiones. Atravesando la cortina de humo, vio una imagen aterradora. La mitad de los bosques de la tierra estaba envuelta en un fuego rugiente. El fuego,
Como un monstruo gigante de color rojo sangre, devoraba la carne de su abuela tierra. Oía a las dríades, los espíritus de los árboles, gritar en agonía, quemándose vivas junto con sus hogares, y entonces los vio a ellos. 2 grupos de monos desnudos, los hombres de arcilla, esas parodias de dioses. Blandían antorchas hechas con nuestra llama divina, y todo ser vivo huía de ellos, aterrorizado. En ese instante su sangre hirvió. Comprendió de quién era obra. Prometeo. Él cree que soy cruel y mezquino, pero no ve el riesgo. No entiende que no se puede dar tal poder a quienes no son capaces de controlarlo. Mis peores temores se confirmaron. No son como nosotros, y nunca lo serán. Se destruirán unos a otros, destruirán a otras criaturas, destruirán la tierra misma. Zeus inspiró profundamente y exhaló un viento huracanado, trayendo las nubes. Una lluvia torrencial cayó sobre los bosques en llamas, convirtiendo el fuego en brasas siseantes y cenizas. Y él mismo voló al Olimpo, y en su cabeza nacía un plan de castigo. Y el castigo para los hombres es sólo el principio. El castigo para aquel que tanto los ama será mucho más terrible. La furia que bullía en Zeus era fría y calculadora. No veía un simple acto de desobediencia, sino una amenaza al orden universal que con tanto esmero había construido. Prometeo, su antiguo aliado, había antepuesto sus sentimientos personales por un puñado de criaturas de arcilla al equilibrio de todo el universo. Zeus podría haber incinerado a la humanidad con un solo rayo, pero eso habría sido demasiado simple, demasiado rápido. El dolor de Prometeo debía ser duradero, y la lección para todos los demás dioses, ejemplar. Y si Poseidón, que ya una vez había codiciado su trono, decidía que la desobediencia quedaba impune? No. El ejemplo debía ser contundente. Permitió a Prometeo disfrutar por un tiempo de su victoria, ayudar a sus pequeños hombres sucios, como los llamaba para sus adentros. Les permitió quedarse con los mejores trozos de carne. Pero la desobediencia con el fuego fue la gota que colmó el vaso. Cuando Kratos y Bía arrastraron a un Prometeo encadenado a la sala del trono, Zeus estaba sentado en su trono, aparentemente tranquilo, pero en su interior rugía una tormenta. Podría haberlo enviado tras los demás titanes, al abismo sin fondo del Tártaro. Pero entonces, una voz silenciosa resonó en su cabeza, la voz de Atenea, suplicando misericordia. Y se le ocurrió una idea para matar 2 pájaros de un tiro. Le daría una oportunidad a Prometeo, una oportunidad para salvarse a sí mismo y al mismo tiempo ayudar a Zeus a librarse de su mayor miedo. Prometeo, comenzó Zeus. Su voz retumbó en la sala. Me has desobedecido, a mí, tu rey, tu gobernante. Nos has dado la espalda, a nosotros, tu familia divina, por unas criaturas de barro. Has roto el equilibrio del universo. ¿Por qué? Respóndeme. Prometeo levantó la cabeza. Sus ojos estaban fríos como el hielo. Su rostro, una máscara impenetrable. Lo hice porque era lo correcto, porque era justo. Los hombres necesitan el fuego para sobrevivir, y tú lo sabes tan bien como yo. Ahora convoca a tu corte, oh mi rey, y acabemos con esto de una vez. ¿Correcto? ¿Justo? En la voz de Zeus sonó el metal. Le has quitado la justicia a todas las demás criaturas que no son tus favoritas, necio. Pero antes de dictar sentencia, tengo una propuesta para ti, y yo en tu lugar no la rechazaría. Un acto de tal envergadura no puede quedar sin consecuencias. Sé que te carcome la profecía que te persigue. Lo he visto, y sé la respuesta que buscas, pero no te la daré. Sé lo que quieres preguntar, mi señor, lo interrumpió Prometeo. Y sé la respuesta, pero no te la diré. Lo que hice por el hombre fue lo correcto, aunque no lo entiendas. Acepto cualquier castigo que me impongas, pero que sepas, Zeus, que esto no es el final, ni para mí,
ni para la humanidad. Un día volveré a estar ante ti». Las mandíbulas de Zeus se tensaron. Inspiró profundamente, y la ira dio paso a una decepción helada. Le había dado una oportunidad. Ante toda la corte le había ofrecido una salida, pero Prometeo la había rechazado. A Zeus no le quedaba otra opción. Si perdonaba una desobediencia tan flagrante, su poder se tambalearía. Convocó a toda la corte. La sala se llenó de dioses y diosas, y sus susurros sobre las hazañas de Prometeo, sobre los daños de los incendios y sobre el extraño progreso que ya habían logrado los monos desnudos, zumbaban como una colmena alterada. Zeus se puso en pie y se hizo el silencio. Todos los presentes conocen el crimen cometido anoche. Su voz tronó. Con gran pesar yo, Zeus, gobernante del Olimpo, declaro a Prometeo un embustero y un traidor. Ha violado mi orden directa, conservando el conocimiento del fuego para los hombres. Ha descuidado sus deberes divinos en favor de los mortales. En tu ciego amor por ellos, has condenado al sufrimiento a todos los demás seres vivos de la tierra, pues ahora tus preciosos hombres los dominan. Has puesto un arma en sus manos sin temer la ira de tu rey ni de esta corte. Dioses y diosas, le ofrecí a nuestro Prometeo el indulto, la misericordia, incluso el perdón, pero me arrojó ese don a la cara. Me duele cumplir con mi deber, pero debe ser cumplido. Prometeo, por tu infidelidad y traición, serás expulsado de esta corte para siempre. Serás encadenado a las montañas del Cáucaso. No tendrás descanso, ni sueño, ni un minuto de paz. Pasarás la eternidad mirando las rocas desnudas, y solo el dolor será tu eterno compañero. Kratos, Bía, quitádmelo de mi vista. Todos pueden retirarse. Mientras Kratos y Bía sacaban a rastras a Prometeo de la sala, Zeus se dejó caer en su trono. La multitud de dioses se dispersó lentamente, y entre ellos vio los ojos de la oceánide Prónoe, la esposa de Prometeo, que sujetaba con fuerza la mano de un niño pequeño, su hijo. Rápidamente se mezclaron con la multitud y desaparecieron. Cuando la sala quedó vacía, Zeus se dirigió a otros videntes, las titánides Febe y Asteria, pero no pudieron ayudarle. Veían la profecía, veían la inminente fatalidad, pero el nombre de la madre del futuro niño estaba oculto para ellas por una niebla. A Zeus no le quedaban opciones. Entonces cerró los ojos y miró el mundo con los ojos de su águila, que planeaba muy por encima de las montañas del Cáucaso. Allí, en la cima de una roca, lo vio. Prometeo, crucificado con cadenas de adamantio. El águila plegó sus alas y se precipitó como una piedra. Sus garras se hundieron en la carne del abdomen del titán. Prometeo gritó, aulló de dolor mientras el águila comenzaba a desgarrar su cuerpo, arrancando trozos de carne y sangre. La bestia desgarraba su piel, sus músculos, llegando hasta sus entrañas. Zeus sintió como Prometeo comenzaba a suplicar piedad cuando el pico del águila tocó su hígado. Sabía a hierro oxidado. El pájaro picoteaba y desgarraba su órgano como si fuera el mayor de los manjares, pero no importaba. Por la mañana el hígado volvería a crecer solo para ser devorado de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Zeus regresó bruscamente a su cuerpo. Se acercó al balcón y miró al horizonte, hacia la prisión montañosa de su antiguo amigo. Le dolía. Prometeo había sido uno de los primeros titanes en creer en él. ¿Cómo pudo apartarse tan fácilmente de ellos, de él? En ese momento, su mirada fue distraída por finas columnas de humo que se elevaban de la tierra. Sus monos desnudos habían salido de las cuevas y comenzaban a construir cabañas, agrupándose en asentamientos. Ahora que había acabado con Prometeo, podía idear una tortura digna de ellos, el castigo perfecto, y comenzará con un regalo y una caja sellada.
Pero eso, como se suele decir, es otra historia. La tortura de Prometeo fue solo el preludio. Zeus comprendía que el dolor físico, aunque eterno, no quebraría el espíritu del titán de la premonición. El verdadero castigo debía golpear en el corazón, en aquello que Prometeo valoraba más que nada: sus creaciones. La destrucción directa de la humanidad habría sido demasiado burda y no le habría proporcionado a Zeus la satisfacción que anhelaba. No, su venganza debía ser sutil como una telaraña e ineludible como el destino. Los hombres habían recibido el fuego, pero con él, en sus corazones había nacido el orgullo, una chispa de la llama divina que podía convertirse en un incendio de desobediencia. Esa chispa no debía ser apagada, sino dirigida hacia otro cauce, obligarlos a destruirse a sí mismos. Llamó a Hefesto, el dios herrero cojo, un maestro insuperable. «Créame algo perfecto», ordenó Zeus. «Toma la mejor arcilla y el agua más pura y modela a una mujer. Que su belleza sea tal que ni dios ni mortal pueda resistirse». Hefesto se puso a trabajar, y bajo sus hábiles manos nació una maravilla. Cuando el cuerpo de arcilla estuvo listo, Zeus convocó a los demás dioses. Cada uno debía contribuir a esta perfecta arma de venganza. Atenea, a pesar de su silenciosa simpatía por Prometeo, no se atrevió a desobedecer a su padre y dotó a la creación con maestría en el tejido y la artesanía. Afrodita, la diosa del amor, le otorgó un encanto irresistible y un deseo ardiente. Las gracias la coronaron con guirnaldas de flores y las horas la adornaron con oro. Pero los dones más insidiosos los ofreció Hermes, el mensajero de los dioses y patrón de los mentirosos. Puso en su pecho una mente embustera, una curiosidad sin límites y palabras dulces como la miel, pero que ocultaban veneno. Zeus la llamó Pandora, la que tiene todos los dones. Luego ordenó que le trajeran una gran vasija de arcilla, un pitos firmemente sellado. Nadie, excepto él, sabía lo que había dentro. «Hermes», dijo Zeus, «llevarás a esta mujer y esta vasija a la tierra, y se las entregarás como regalo nada menos que a Epimeteo, el hermano de nuestro rebelde». Zeus conocía el carácter del titán que piensa después. Era bueno, pero débil y confiado. Era el polo opuesto de su previsor hermano. Era precisamente esa debilidad la que debía convertirse en la llave que abriría la caja de los males. Hermes, sin hacer preguntas, tomó a Pandora de la mano y la condujo abajo, al mundo de los mortales. Epimeteo vivía en soledad, todavía superando la partida de su hermano e intentando cuidar de los hombres, como había prometido. Veía cómo construían, cómo creaban, cómo la llama de las hogueras calentaba sus noches, y sentía una mezcla de orgullo y nostalgia. Y un día, ante su morada, apareció el radiante Hermes, y a su lado se encontraba una mujer de una belleza tan etérea que Epimeteo se quedó sin palabras por un instante. «Te saludo, titán», dijo Hermes. «El gran Zeus te envía su don en señal de reconciliación. Perdona a tu estirpe las antiguas ofensas y desea la paz. Acepta a esta mujer, Pandora, y esta vasija como prenda de su buena voluntad». En la mente de Epimeteo resonaron las últimas palabras de Prometeo. «No aceptes regalos de los olímpicos». La advertencia era clara e inequívoca. La recordaba, pero ante él se encontraba la encarnación viva de la perfección. Sus ojos lo miraban con tal inocencia, su sonrisa era tan pura, que todas las sospechas se derritieron como cera junto al fuego. ¿Podía Zeus ser tan pérfido? ¿Quizás realmente había decidido hacer las paces? Epimeteo miró la vasija. Era simple y no tenía nada de particular. ¿Qué mal podía haber en una olla de barro? Su corazón, siempre abierto a la bondad y la belleza, no pudo resistir.
Olvidó la advertencia de su hermano. Su naturaleza, su esencia de pensar después, se impuso. Sonrió con gratitud a Hermes, acogió a Pandora en su casa y colocó la misteriosa vasija en un rincón, decidiendo no abrirla nunca. Pero no sabía que la semilla de la catástrofe ya había sido plantada, no en la vasija, sino en el corazón de la mujer que acababa de dejar entrar en su vida. Y esa semilla ya había comenzado a brotar. La curiosidad, don de Hermes, susurraba a Pandora día y noche, atrayendo su mirada hacia la tapa sellada, prometiendo secretos y maravillas desconocidas. La pregunta no era si la abriría, sino cuándo. Con la llegada de Pandora, la vida de Epimeteo se transformó. El vacío dejado por la partida de su hermano se llenó con su risa y su belleza. Fue feliz como nunca antes, y casi creyó que la edad de oro, que había comenzado con la creación del mundo, duraría para siempre. Le mostró todas las maravillas de la tierra: prados en flor, ríos rápidos, montañas que se alzaban hasta el cielo. Los hombres la recibieron con entusiasmo, viendo en ella un don de los dioses, una señal de su benevolencia. Pero mientras Epimeteo disfrutaba de su felicidad, en el alma de Pandora crecía y se fortalecía una sed insaciable. El don de Hermes, la curiosidad, resultó ser más fuerte que todos los demás. De día sonreía y se dedicaba a las labores que le había enseñado Atenea. Pero de noche, cuando Epimeteo dormía, se acercaba al misterioso Pitos que estaba en el rincón. La vasija la atraía. Estaba tibia al tacto, y le parecía que de su interior provenían susurros silenciosos e ininteligibles, promesas y súplicas. Pasaba los dedos por la tapa de arcilla, por el sello de cera en el que estaba grabado el signo del rayo de Zeus. ¿Qué podría haber dentro? ¿Qué tesoros o secretos ocultaba el gran gobernante del Olimpo en esa simple vasija de barro? Los pensamientos bullían en su cabeza, sin darle tregua. Quizás contenía la sabiduría de los siglos, recetas de eterna juventud, o joyas nunca vistas. Con cada día que pasaba, este deseo se volvía insoportable, convirtiéndose en una verdadera obsesión. Un día, cuando Epimeteo se había adentrado en el bosque, Pandora no pudo más. Se acercó a la vasija, con el corazón latiéndole en el pecho. Sabía que estaba haciendo mal, que estaba rompiendo una prohibición, pero ya no podía detenerse. Con manos temblorosas, desprendió el sello de cera. Se oyó un suave crujido. Dudó un instante, pero luego, reuniendo toda su determinación, levantó ligeramente la pesada tapa, solo una rendija, para mirar dentro. En ese mismo instante, de la vasija no escapó la luz de un tesoro, sino algo oscuro, sin forma, parecido a un enjambre de polillas negras. Eran todos los males y desgracias que la humanidad no había conocido hasta entonces. Las enfermedades que retuercen el cuerpo en agonía, la vejez, que consume la carne y nubla la mente, el trabajo agotador, que dobla la espalda, la envidia, que envenena el alma, el odio, que empuja al hermano contra el hermano, el hambre, que retuerce las entrañas, el dolor, la mentira, la desesperación. Salieron volando con un zumbido y un silbido, invisibles pero palpables, y se dispersaron instantáneamente por todo el mundo, penetrando en los hogares y los corazones de la gente. Hombres y mujeres, que hasta entonces habían vivido despreocupados como dioses, sintieron de repente el primer dolor. Los niños lloraron por primera vez no de hambre, sino de ofensa. La amistad fue reemplazada por la sospecha, el amor por los celos. La edad de oro de la humanidad terminó en un instante. Aterrada por lo que había hecho, Pandora cerró la tapa con todas sus fuerzas. Se oyó un golpe sordo, pero era demasiado tarde. Casi todos los males habían logrado escapar.
Cuando el ruido ensordecedor en su cabeza cesó, oyó desde debajo de la tapa una voz fina y suave, como el tintineo de una campanilla de plata. Suplicaba que la dejaran salir. Asustada, pero ya incapaz de resistirse, Pandora volvió a entreabrir la tapa. De la vasija no salió volando una sombra oscura, sino algo luminoso y trémulo, parecido a una pálida mariposa con alas brillantes. Era Elpis, el último de los espíritus encerrados en el Pitos, la esperanza. No se fue volando, sino que revoloteó sobre la cabeza de la llorosa Pandora, secando sus lágrimas con su suave resplandor, y luego voló lentamente por el mundo, siguiendo al enjambre de desgracias. Cuando Epimeteo regresó, encontró un mundo completamente diferente. Vio a la gente pelear por la comida, a los ancianos doblarse bajo el peso de los años, a las enfermedades segar vidas. Vio a Pandora llorando junto a la vasija abierta y lo comprendió todo. Su don, pensar después, se manifestó en toda su trágica plenitud. La ira y la desesperación se apoderaron de él, pero al mirar a su esposa sollozante, no pudo maldecirla. Solo se sentó a su lado y también lloró, lamentando no solo el paraíso perdido, sino también la ingenuidad que había llevado a esta catástrofe. A partir de entonces, la vida de los hombres se convirtió en una lucha. Cada día les traía sufrimientos y pruebas, pero incluso en la oscuridad más profunda, cuando parecía que todo estaba perdido, en sus corazones palpitaba una pequeña y luminosa chispa. La esperanza. No los libraba del dolor, pero les daba fuerzas para soportarlo. No eliminaba las adversidades, pero susurraba que después de la noche más oscura siempre llega el amanecer. Y esta existencia agridulce, llena de sufrimientos y esperanzas, se convirtió en el nuevo destino de la humanidad. Y este nuevo mundo era observado por dos seres. Uno, con fría satisfacción desde su trono en el Olimpo. El otro, con infinita agonía desde su roca en el Cáucaso. En el Olimpo reinaba la satisfacción. Desde la altura de su trono, Zeus observaba el mundo que tan hábilmente había corregido. Su venganza se había consumado, y era perfecta. No solo había castigado a los hombres, había cambiado su propia naturaleza. Ahora estaban ocupados con sus pequeñas rencillas, su lucha por la supervivencia, curando enfermedades y llorando sus pérdidas. Ya no tenían tiempo ni fuerzas para desafiar a los dioses. Su orgullo encendido por el fuego de Prometeo había sido humillado por el torrente de sufrimientos liberado de la vasija de Pandora. Para Zeus, esto no era un acto de crueldad. Era una operación quirúrgica necesaria para restaurar el orden universal. Veía sus lágrimas y oía sus gemidos, pero lo consideraba un precio justo por la audacia de su creador y su propia imprudencia. El equilibrio había sido restaurado. Los mortales ocuparon su lugar, abajo, en el lodo y el sufrimiento, y los dioses, arriba, en el eterno resplandor. Veía cómo la esperanza, como una luz errante, revoloteaba entre los hombres, y esto incluso le divertía. Que tuvieran esperanza. La esperanza no cambiaría su destino, pero los haría sumisos. Sentimientos muy diferentes experimentaba aquel que estaba encadenado a la cima del mundo. Prometeo no podía ver lo que sucedía abajo, pero estaba unido a sus creaciones por lazos invisibles. Los sentía. Cada nueva enfermedad que afectaba un cuerpo humano resonaba en él como un ataque de fiebre. Cada estallido de odio entre los hombres lo quemaba por dentro como ácido. Cada muerte por hambre o dolencia era para él como un nuevo rayo. Este tormento era incomparablemente más terrible que las visitas diarias del águila. Las garras y el pico de la bestia solo desgarraban su carne, que podía regenerarse. Pero los sufrimientos de la humanidad
desgarraban su alma, su esencia inmortal, y esas heridas no sanaban. Les había regalado el fuego para que pudieran prosperar, construir, crear, para sacarlos de la oscuridad. Y al final, su don, indirectamente, a través de la ira de Zeus, condujo a la mayor de las maldiciones. Quería hacerlos semejantes a los dioses, y los convirtió en los más desdichados de todos los seres vivos. La conciencia de esto era su principal, su infinita tortura. Era el titán de la premonición, pero no pudo prever tal desenlace, o no quiso. Ahora en su eterna agonía, repasaba una y otra vez la cadena de acontecimientos, buscando su error. ¿Fue en el engaño con el buey? ¿En el robo del fuego? ¿O el primer y fatal error fue crear seres capaces de sentir y sufrir? Colgaba entre el cielo y la tierra, un símbolo perfecto de la tragedia, un creador atormentado por el dolor de su creación. Zeus triunfaba, Prometeo estaba quebrado. Parecía que la historia había terminado y que el statu quo duraría una eternidad. Pero Zeus, en su triunfo, se olvidó de una cosa: la profecía. El secreto de su propia caída todavía estaba encerrado en la mente del titán encadenado. Y ese secreto era lo único que le quedaba a Prometeo. Su conocimiento era su última arma, el último hilo que lo ataba al futuro. Pasaron los siglos. El mundo cambiaba. La agonía de Prometeo se volvió habitual, casi la música de fondo de su existencia. Pero un día, en uno de esos momentos en que el dolor de las garras del águila y el dolor de la humanidad se fusionaron en un destello insoportable, su don de la premonición atravesó el velo del sufrimiento. No fue solo un presentimiento, sino una visión clara y nítida. Vio algo nuevo, un destello en el futuro lejano. Vio a un héroe, un guerrero poderoso, viajando por la tierra, realizando hazañas inauditas. Vio cómo este héroe, descendiente del propio Zeus, subía a su roca. Vio cómo se tensaba la cuerda de un enorme arco, y una flecha, disparada por una mano poderosa, volaba no hacia un monstruo, sino directamente al corazón del águila que desgarraba su carne. Sintió como la flecha atravesaba al ave, y por primera vez en incontables años, sintió no dolor, sino alivio. Esta visión lo cambió todo. No puso fin a sus sufrimientos, pero los llenó de sentido. Su tortura ya no era absurda e interminable. Tenía un final, y por lo tanto, su silencio también adquirió un nuevo valor. Esperaría, soportaría. Su conocimiento sobre el destino de Zeus no era solo una forma de vengarse, era su moneda de cambio, la llave de su propia liberación. La ironía del destino era que Zeus, en su afán por asegurar su trono y castigar a los desobedientes, sin saberlo, engendraría a quien trastocaría sus planes y se convertiría en un instrumento en manos del destino. El punto muerto entre él y Prometeo no sería resuelto por un dios ni por un titán, sino por un semidios, un puente entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres que él, Prometeo, tan desesperadamente había intentado construir. El enfrentamiento no había terminado. Solo entraba en una nueva y decisiva fase. Y Prometeo estaba dispuesto a esperar. Las épocas se sucedían, como páginas en un libro que nadie leía. La humanidad, hija de mi mente y de mi dolor, sobrevivió, guiada por la trémula luz de Elpis. Aprendió no solo a existir, sino a vivir en un mundo nuevo y cruel. La edad de oro de la despreocupación se hundió en el leteo, y en su lugar llegó una era de trabajo y pena, pero también una era de resistencia. Los hombres aprendieron a sembrar y cosechar, derramando sudor sobre una tierra que ya no les regalaba sus frutos sin esfuerzo. Aprendieron a construir casas de piedra y madera para protegerse de las inclemencias del tiempo y de los depredadores.
que ahora parecían el menor de los males. Crearon leyes para contener el odio y la envidia, liberados de la vasija de Pandora, aunque esta lucha rara vez terminaba en una victoria completa. Conocieron la amargura de la pérdida, despidiendo a sus seres queridos hacia el brumoso reino de Hades, y esta amargura los hizo más profundos, y sus alegrías más intensas, y lo más importante, recordaban. La memoria se convirtió en su mayor tesoro y su principal arma contra la desesperación. De boca en boca se transmitían historias sobre la creación del mundo, sobre una vida despreocupada interrumpida por la curiosidad de una mujer y la ira de los dioses. Y entre estas historias, la más sagrada era la leyenda del titán defensor. No conocían todos los detalles de las intrigas cortesanas del Olimpo, pero sabían lo principal. Uno de los inmortales se había sacrificado por ellos. Les dio el fuego que calentaba sus hogares, cocinaba sus alimentos y ahuyentaba la oscuridad. Les enseñó a pensar y a crear, y por este don fue encadenado a una roca en el fin del mundo, donde la tortura eterna se convirtió en su destino. Mi nombre se convirtió para ellos en un símbolo no solo de sufrimiento, sino también de rebeldía, un símbolo del amor sacrificial de un creador por su creación. En sus canciones y poemas me cantaban, y cada vez que un hombre encendía un hogar, inconscientemente rendía homenaje a mi sacrificio. Este recuerdo, esta gratitud, se filtraba a través de la espesura de la tierra y la piedra, llegándome a mi cima de tormento, y era el único bálsamo para mi alma desgarrada. En mi roca, el tiempo se detuvo. Cada día era una copia exacta del anterior. El amanecer no traía consigo la esperanza, sino solo un breve respiro, mientras mi carne, desgarrada el día anterior, se regeneraba por completo. Luego, en el horizonte, aparecía un punto oscuro. Crecía, convirtiéndose en la silueta familiar del águila, mensajera de Zeus. El ave nunca se apresuraba. Daba vueltas sobre mí. Sus ojos fríos e implacables me miraban, como si evaluara la calidad de su futuro festín. Luego seguía un picado veloz, el impacto de las garras rasgando la piel y los músculos, y un dolor agudo y absorbente cuando el pico se hundía en mi hígado. Y así, día tras día, siglo tras siglo. El dolor se convirtió en mi aire, el grito en mi discurso. Pero la agonía física era solo una parte de la tortura. Mucho más terrible era lo que sentía. Estaba conectado a la humanidad, y sus sufrimientos fluían hacia mí en una corriente incesante. Sentía la fiebre de un niño enfermo en Atenas, la desesperación de un agricultor cuya cosecha se había perdido por la sequía en Mesopotamia, el dolor de una madre que había perdido a su hijo en una refriega sin sentido en algún lugar del norte. Su dolor se convertía en mi dolor, y este río infinito de sufrimiento humano era mucho más tortuoso que el pico del águila. Pero en este abismo de desesperación, en este océano de dolor, mi don de la premonición, que parecía haberme abandonado, un día se abrió paso. Sucedió en el momento en que el tormento físico y espiritual alcanzó su punto álgido. El mundo a mi alrededor desapareció, reemplazado por una imagen brillante y deslumbrante del futuro. Vi un camino bañado por el sol, por el que caminaba un guerrero de una fuerza y una estatura sin precedentes. Sobre su hombro descansaba una enorme maza, y a su espalda colgaba un arco. Era un mortal, pero por sus venas corría la sangre del mismísimo Zeus. Lo vi realizar hazañas impensables para un hombre común, limpiando la tierra de monstruos engendrados por la oscuridad. Y he aquí que su camino lo llevó a mi roca. Me miró, y en sus ojos no había miedo ni repulsión, sino una severa compasión. No dijo ni una palabra. Simplemente se quitó de la espalda su enorme arco,
Colocó una flecha y tensó la cuerda con tal fuerza que la madera crujió. Oí el silbido del aire cuando la flecha surcó el espacio. Golpeó al águila en el mismo instante en que se disponía a asestar otro golpe. Se oyó un grito de muerte, y el ave, que había sido mi verdugo durante milenios, cayó como una piedra al abismo. Luego, el héroe se acercó y, con un solo y poderoso esfuerzo, rompió las cadenas de adamantio que me aprisionaban. La visión desapareció tan repentinamente como había aparecido. El águila continuaba desgarrando mi carne, pero algo había cambiado. El dolor permanecía, pero la desesperación se había ido. Mis sufrimientos habían adquirido un propósito. Mi paciencia infinita dejó de ser pasiva para convertirse en una espera activa. Comprendí que mi conocimiento sobre el destino de Zeus no era solo un secreto, era mi llave hacia la libertad. Y esa llave me la traería nada menos que el hijo de mi enemigo. La ironía del destino era verdaderamente divina. Zeus, en su eterna búsqueda de poder y seguridad, crearía él mismo al héroe que violaría su voluntad y pondría fin a mi tortura. Mi silencio se convirtió en mi principal fuerza. Ya no era una simple víctima. Me había convertido en un jugador en una larga partida cósmica. Y en el Olimpo, Zeus no encontraba paz. Había vencido, había establecido su orden, pero la sombra de la profecía seguía cerniéndose sobre él. Se obsesionó con el control. Vigilaba constantemente el mundo de los mortales, interviniendo en sus asuntos, dirigiendo el curso de la historia, encendiendo y deteniendo guerras. Sus numerosas uniones con mujeres mortales no eran sólo una manifestación de su naturaleza insaciable, sino también un intento subconsciente de controlar el destino, de engendrar él mismo a todos los héroes posibles para que ninguno de ellos pudiera convertirse en una amenaza. Pero cuantos más hijos tenía, más fuerte se hacía su miedo. ¿Quién de ellos era el elegido? ¿Cuál de sus amantes llevaba en su vientre su perdición? Buscó respuestas en los oráculos, pero solo le dieron pistas vagas. Intentó sonsacar el secreto a otros dioses, pero nadie lo sabía. La llave solo la tenía yo, y él lo sabía. A veces miraba hacia el Cáucaso, y yo sentía su mirada. Esperaba que me quebrara, que suplicara piedad e intercambiara mi secreto por el fin de la tortura. Pero ahora, después de mi visión, nunca lo conseguiría. Así se estableció un nuevo equilibrio de poder. En la cima del mundo, en agonía, pero con esperanza en el corazón, esperaba mi momento yo, el guardián del secreto. En el Olimpo, en el lujo, pero con un miedo eterno en el alma, gobernaba Zeus, el arquitecto involuntario de su futura crisis. Y en la tierra, entre sufrimientos y luchas, crecía un pueblo que recordaba a su defensor, y en algún lugar entre ellos ya daba sus primeros pasos el héroe destinado a ser la figura decisiva en este juego eterno. El enfrentamiento no había terminado, se había agazapado, preparándose para un nuevo y último acto. Y yo estaba dispuesto a esperar, sin importar cuántos siglos tardara. La eternidad, para un inmortal, es un concepto relativo, pero mi eternidad, encadenado a la cima helada del Cáucaso, era absoluta. No se medía por el cambio de las estaciones, que ya no sentía, sino por los ciclos de dolor y regeneración. El mundo de abajo vivía su propia vida, sentía cómo crecían y se derrumbaban imperios, cómo nacían y morían lenguas, cómo el pensamiento humano, como el fuego que les regalé, a veces ardía con la brillante llama de la filosofía y el arte, y a veces se consumía en siglos de ignorancia y guerras, y en el Olimpo reinaba una guerra fría, un duelo silencioso entre la omnipotencia y la omnisciencia, y el campo de batalla era mi cuerpo desgarrado y mi espíritu inquebrantable.
Zeus no podía simplemente esperar. Su paranoia, alimentada por mi silencio, crecía con cada siglo. No podía aceptar que la llave de su futuro estuviera en manos de su peor enemigo. Comenzó a actuar, pero no con fuerza bruta, ya la había aplicado en exceso. Decidió usar la diplomacia, la tentación, y para esta misión no había nadie mejor que Hermes, el dios mensajero, cuyas palabras eran resbaladizas como serpientes y persuasivas como el oro. Un día, a través del velo del dolor, oí no solo el silbido del viento, sino también el susurro de unas sandalias aladas. Hermes estaba ante mí, radiante e impecable, en contraste con mi figura ensangrentada y demacrada. No mostró ni piedad ni desprecio, solo una preocupación profesional. «Te saludo, hijo de Jápeto», comenzó, su voz suave y melosa. «No he venido como enemigo, sino como la voz de la razón. El padre Zeus, en su magnanimidad, está dispuesto a reconsiderar tu destino. Ve tu largo sufrimiento y está dispuesto a ponerle fin». Guardé silencio, mirándolo a través de mi cabello enmarañado y congelado. Mi silencio era una respuesta que no quería aceptar. «Piénsalo, Prometeo», continuó acercándose un paso. «¿A qué viene esta resistencia sin sentido? Sufres por una raza de seres cuya vida es más corta que un suspiro de un inmortal. Nacen, se reproducen en el fango, sufren y desaparecen. Y tú, uno de los poderosos titanes, te pudres aquí por ellos. ¿Es eso razonable?» Zeus pide poco. Solo un nombre. El nombre de aquella cuyo hijo se convertirá en una amenaza para él. Dilo. Y estas cadenas caerán. Volverás al Olimpo. Se te devolverá tu honor y tu lugar entre nosotros. Volverás a ser un creador, no una víctima. Sus palabras eran lógicas. Apelaban al egoísmo, al instinto de autoconservación que debía tener todo ser vivo. Pero algo en mí había muerto y renacido en esta roca. Sonreí, y el sonido fue como el crujido de las piedras. «¿A esto lo llamas sufrimiento, Hermes?», grazné, mi voz desacostumbrada a hablar. «Esto no es sufrimiento, es un monumento a una elección que ustedes, los olímpicos, tienen miedo de hacer. ¿Hablas de honor? ¿Qué honor hay en servir a un tirano por miedo? Vuestra libertad en el Olimpo es una jaula dorada donde tembláis a cada estruendo de su trueno. Mis cadenas son el signo de mi verdadera libertad, la libertad de no someterme a la injusticia. Hablas de los hombres», continué, y mi voz se fortaleció. «Tú solo ves sus vidas breves, pero yo veo su espíritu infinito. En cada uno de ellos arde la chispa que yo encendí. La chispa de la curiosidad, de la creatividad, del amor, del autosacrificio. Pueden ser débiles, pero no son esclavos. Caen y se levantan. Crean una belleza que sobrevivirá a los siglos. Aman con tal fuerza que están dispuestos a dar su corta vida por otro. Dime, Hermes, ¿quién de ustedes, dioses eternos y satisfechos, es capaz de algo así?» Hermes frunció el ceño. Mi respuesta no era la que esperaba. «Todo eso es filosofía, Prometeo. La realidad es el dolor y esta roca. Puedes ponerle fin. Sé prudente». «La prudencia es una palabra para cobardes», le corté. «Transmite a tu señor mi respuesta. Dile que sé el nombre que busca, y dile que nunca lo oirá de mí, que lo busque en sus sueños, en los ojos de sus esposas y amantes, que su trono se convierta para él no en un símbolo de poder, sino en un lecho de clavos, y transmítele algo más, de mi parte. Dile que la mayor amenaza a su poder no vendrá de sus enemigos, sino de su propia sangre. Nacerá de un acto que él cometerá, cegado por su orgullo y su lujuria. Y cuando eso suceda, él mismo vendrá a mí, no con mensajeros, sino personalmente, y suplicará, pero será demasiado tarde.
El rostro de Hermes palideció. No solo me había negado, sino que había contraatacado, vertiendo una nueva dosis de veneno en la mente ya envenenada por el miedo de Zeus. El mensajero de los dioses comprendió que su misión había fracasado. Se dio la vuelta en silencio y desapareció, dejando tras de sí solo un olor a ozono y un silencio vibrante. Sabía lo que vendría después, y no me equivoqué. Pronto el cielo se ennegreció, no por nubes ordinarias, sino por la ira concentrada de Zeus. Un viento huracanado se abatió sobre mi roca, intentando arrancarme junto con las cadenas. Rayos, uno tras otro, golpeaban la piedra junto a mí, cubriéndome de fragmentos incandescentes. El trueno no era solo un sonido, era un golpe físico que sacudía mis huesos. Zeus descargaba sobre mí su furia, su impotencia. Podía torturar mi carne, pero a mi mente, a mi secreto, no podía llegar. Y cuanto más fuerte era la tormenta, más claramente comprendía que estaba ganando. Su única respuesta era la fuerza bruta y ciega, lo que solo demostraba que yo tenía razón. Esta histeria divina no pasó desapercibida. En el Olimpo, los dioses observaban con horror la tormenta que se desataba en el fin del mundo. Vieron que no era un simple fenómeno natural, sino la ira de su señor, y esto sembró la división en sus filas. Algunos, como Ares o Hefesto, se unieron aún más a Zeus, admirando su poder. Otros, sin embargo, los más sabios, comenzaron a dudar. Hera, su esposa, miraba todo con una sonrisa fría y contenida. Cualquier humillación de Zeus era para ella una pequeña victoria. Atenea, mi antigua aliada silenciosa, permanecía con el rostro preocupado. Era leal a su padre, pero veía su tiranía y comprendía mi razón. Un silencioso murmullo de duda se extendió por las salas del Olimpo. Y abajo, en la tierra, la gente veía esa terrible tormenta en las lejanas montañas. No conocían sus causas, pero en sus mitos hablaban de una gran batalla de los dioses. Sentían que en algún lugar allí arriba se decidía su destino. Y sus oraciones dirigidas a mí se volvieron aún más fervientes. No pedían riqueza ni poder, sino resistencia. La fuerza para resistir, como resistía su titán defensor. Cuando la tormenta finalmente amainó, estaba físicamente destrozado, pero mi espíritu era más duro que el adamantio del que estaban hechas mis cadenas. Había ganado esta ronda. Había demostrado que la voluntad y el conocimiento pueden oponerse a cualquier fuerza. Me quedé solo, bajo un cielo silencioso, herido, pero invicto. Y continué mi espera, ya no como una víctima, sino como un guardián silencioso del destino, que espera su momento y a su héroe. El tiempo en el Olimpo fluía de manera diferente. Los siglos para los dioses eran como las estaciones. Zeus, agotado por los intentos infructuosos de quebrar mi voluntad, me dejó en paz por un tiempo, sumergiéndose en el gobierno del mundo y en sus interminables intrigas amorosas. Pero la sombra de la profecía no desapareció. Envenenaba sus victorias y ensombrecía sus banquetes. Su paranoia lo llevó a un paso impensable. Decidió descender al borde mismo del universo, al lugar del que él mismo había escapado una vez, a las oscuras profundidades del Tártaro. Creía que allí, entre los titanes derrotados, encontraría la respuesta. Quizás alguno de mis hermanos caídos, quebrado por una eternidad de tormentos, resultaría más dócil. Con la ayuda de Hermes, capaz de cruzar cualquier frontera, Zeus penetró en el abismo. El aire aquí era pesado por la desesperación y el odio ancestral. Pasó junto a Atlas, su eterno enemigo, que sostenía sobre sus hombros la bóveda celeste, y junto a Menecio, derribado por su audacia. Finalmente encontró a quien buscaba, a mi padre, Jápeto. Estaba encadenado a una roca, como yo,
pero sus ojos no ardían con el fuego de la rebeldía. En ellos solo había un dolor sordo e interminable. «Japeto», tronó la voz de Zeus, rompiendo el silencio del abismo. «Tu hijo Prometeo persiste en su necedad. Pero tú, que has conocido todo el peso de la derrota, debes ser más sabio. Dime lo que él sabe. ¿Qué diosa me dará la perdición?» Mi padre levantó lentamente la cabeza. Sus labios, que no habían conocido el habla en miles de años, se despegaron con dificultad. «¿Vienes a pedir ayuda a quien tú mismo arrojaste a esta oscuridad?» Graznó. «Mi hijo heredó mi orgullo, pero tu don, Zeus, es el miedo. Temes a la sombra que tú mismo proyectas. Vete. La respuesta no la encontrarás aquí, sino en tu propia lujuria». Enfurecido y humillado, Zeus abandonó el Tártaro. La derrota en el abismo solo intensificó su obsesión. Comenzó a repasar en su mente a todas las diosas y ninfas, y su mirada se detuvo en una de las más bellas y deseadas, la Nereida Tetis. Era rápida como una ola y hermosa como una perla. Muchos dioses, incluidos el propio Zeus y su hermano Poseidón, la deseaban. Zeus decidió que ella sería su próxima esposa. Estaba seguro de que ella, halagada por la atención del Señor del Universo, no podría engendrar una amenaza para él. Ya se preparaba para anunciar su decisión cuando yo, en mi lejana roca, sentí que había llegado el momento. Era el mismo acto del que había advertido a través de Hermes. Usé toda mi voluntad, toda mi premonición, y envié un grito mental a través del universo. Un grito dirigido no a Zeus, sino a quien podía oírlo. Atenea. «Deténlo, Tetis, no permitas que la tome. Su hijo, sea quien sea su padre, según la profecía, se volverá inmensamente más fuerte que su progenitor». Atenea, que en ese momento se encontraba junto a su padre, escuchó mi llamada desesperada. Lo entendió todo. Si Zeus tomaba a Tetis, nacería un dios capaz de derrocarlo. Sería una nueva titanomaquia, una nueva guerra que destruiría el mundo. Actuando con rapidez, intervino. «Padre», dijo con el máximo respeto del que era capaz, «tu sabiduría es infinita, pero ¿no sería una manifestación aún mayor de tu poder y justicia arreglar el destino de esta hermosa Nereida de otra manera? Dásela en matrimonio a un mortal, al gran rey Peleo. Su unión será bendecida por todos los dioses, y se convertirá en la mayor fiesta de la tierra, un símbolo de la unión del Olimpo y el mundo de los hombres». Zeus, cegado por la anticipación y sin ver la trampa, consideró la idea brillante. Sería un gesto sin precedentes, que fortalecería su reputación no solo como tirano, sino también como generoso mecenas. Estuvo de acuerdo. La boda fue fijada. Yo, en mi roca, me permití la primera sonrisa en milenios. Había salvado a mi enemigo de su propia estupidez. Pero no lo hice por él, lo hice por el mundo. Y sabía que en esa boda, a la que serían invitados todos excepto la diosa de la discordia, Eris, se arrojaría una manzana que finalmente conduciría a la guerra de Troya. Y en esa guerra se harían famosos los héroes, incluido aquel a quien había visto en mi visión. No solo esperaba, había comenzado a tejer los hilos del destino. Mientras los dioses tejían intrigas en el Olimpo, en la tierra, en los bosques de Tesalia, crecía un joven destinado a cambiarlo todo. Se llamaba Heracles. Hijo de Zeus y de la mujer mortal Alcmena, poseía una fuerza sobrehumana desde la infancia. Pero el poder bruto sin sabiduría es solo una fuerza destructiva. Por eso, fue entregado para su educación al más sabio de todos los seres vivos, el centauro Quirón. Quirón era inmortal, pero no era un dios. Era hijo del titán Crono y de la oceánide Fílira, lo que lo convertía en mi pariente lejano.
A diferencia de sus salvajes congéneres, era un experto en medicina, música, astronomía y arte militar. En su cueva en el monte Pelión, enseñaba a los más grandes héroes de Grecia, y fue a él a quien yo, aprovechando raros momentos de claridad de conciencia, pude transmitir parte de mi historia. No podía hablar con él directamente, pero cuando Quirón miraba las estrellas, no veía solo constelaciones, sino un mapa de mis sufrimientos. Cuando escuchaba la música del viento en los desfiladeros, oía los ecos de mis gemidos. Entendió mi historia no con la razón, sino con el corazón, y se la transmitió a su mejor alumno, Heracles. Una tarde, mientras estaban sentados junto al fuego, Quirón le contó al joven la leyenda de Prometeo. No habló de profecías ni de intrigas divinas. Habló de un titán que amó tanto a la humanidad que se enfrentó a la voluntad de los mismos dioses. Describió mi tortura, el águila eterna y el espíritu inquebrantable. ¿Por qué nadie lo libera?, preguntó el joven Heracles, con los puños apretados por la ira. Porque eso significaría desafiar al mismísimo Zeus, respondió Quirón, mirando el fuego. Para eso se necesita un héroe cuya fuerza sea igual a su compasión, cuya valentía no conozca límites y cuyo corazón se duela por la injusticia tanto como el hígado del titán se duele por el pico del águila. Esta historia se grabó en el alma de Heracles, se convirtió en su brújula interna. Realizó sus famosos 12 trabajos no solo porque se lo ordenó el rey Euristeo. Lo hizo para limpiar el mundo de la oscuridad, para demostrar a los dioses y a sí mismo que era digno. Y en el fondo de su alma, sabía que su camino, su serie de pruebas, lo llevaría un día al fin del mundo, a una cima solitaria y nevada. Mi premonición se volvía cada vez más clara. Lo vi, luchando contra el león de Nemea, matando a la hidra de Lerna, limpiando los establos de Augías. Cada una de sus hazañas era un paso hacia mí. Él aún no lo sabía, pero su destino estaba inextricablemente ligado al mío. Yo fui el comienzo de su camino, la leyenda que lo inspiró, y debía ser su culminación, el último trabajo no oficial que definiría su grandeza. Y Quirón, mi silencioso aliado, esperaba. Sabía que un día Heracles lo heriría accidentalmente con una flecha envenenada, y él, inmortal, estaría condenado a tormentos eternos por el veneno de la hidra, para el que no hay cura, y entonces haría un trato con Zeus, renunciaría a su inmortalidad y descendería al Hades si Zeus permitía que Heracles me liberara. El círculo se cerraba. Los destinos del centauro, del héroe y del titán se entrelazaban en un nudo apretado. El día que había visto en mi visión miles de años atrás, llegó. Sentí su aproximación mucho antes de ver su figura en la ladera de la montaña. El aire se había vuelto diferente. Estaba lleno no solo de frío y desesperación, sino también de determinación. Heracles subía lenta, pero firmemente. Ya no era un joven, sino un guerrero maduro, en cuyo rostro se reflejaban todas sus batallas y pérdidas. Finalmente, alcanzó la cima y se detuvo ante mí. Nos miramos largamente en silencio. Él veía ante sí no a un titán mítico, sino a un ser quebrado y herido, en cuyos ojos, sin embargo, ardía un fuego inextinguible. Yo, por mi parte, veía ante mí no solo al hijo de mi enemigo, sino la encarnación de lo mejor que había en dioses y hombres: fuerza, compasión, voluntad. En ese momento, en el horizonte apareció un punto negro. Mi torturador diario volaba hacia su festín sangriento. «Apártate, héroe», grazné. «Esta no es tu batalla». «Toda batalla por la justicia es mía, titán», respondió él, sin apartar los ojos de mí, y su mano se posó en el arco. Pero antes de que pudiera tensar la cuerda, el cielo se partió con un estruendo de trueno, y junto a nosotros
se materializó Zeus. No apareció en forma de águila o toro, sino en su verdadera y deslumbrante apariencia. No vino a luchar, sino a evitar la batalla. Heracles, baja el arco. Su voz era la de un soberano. No te atreverás a levantar la mano contra mi sirviente, que cumple mi sentencia. Luego se volvió hacia mí. Prometeo, ha llegado el momento de terminar esta enemistad sin sentido. Tu héroe está aquí. Has vencido. Ahora dime lo que quiero saber. Di el nombre, y permitiré que rompa tus cadenas. Era el momento de la verdad. Toda mi eternidad de sufrimiento se reducía a esta elección. Ante mí estaba mi enemigo, ofreciendo un trato, y mi salvador, listo para actuar. Lentamente, desvié la mirada de Zeus a Heracles, y luego miré al cielo. El nombre que buscas, Zeus, ya no tiene importancia. Tú mismo te libraste de la amenaza cuando escuchaste a tu hija y entregaste a Tetis a un mortal. La profecía se refería a su hijo. Estás a salvo, pero no por tu sabiduría, sino por mi intervención. En el rostro de Zeus se reflejó la conmoción, que dio paso a la comprensión y luego a la furia al darse cuenta de que había sido manipulado. Pero la furia fue reemplazada por el alivio. El peso que lo había oprimido durante milenios desapareció. Pero eso no es todo. Continué dirigiéndome ya a ambos. Mi liberación no será el pago por tu tranquilidad, Zeus. Será la señal de un nuevo orden. Un orden en el que los dioses no solo gobiernan, sino que sirven al equilibrio. Y tú, Heracles, me liberarás no como sirviente de tu padre, sino como un héroe libre, actuando por voluntad de tu corazón. Romperás estas cadenas y luego, si tu padre lo permite, ocuparás tu lugar en el Olimpo, no como su hijo, sino como representante de la mejor parte de la humanidad. El puente entre nuestros mundos debe ser construido. Zeus guardó silencio. Había perdido, pero en su derrota había obtenido lo que tanto tiempo había buscado: seguridad. Miró a su hijo, en quien ahora veía no solo fuerza, sino también una sabiduría que superaba la suya. Me miró a mí, su eterno adversario, y por primera vez no vio a un enemigo, sino a un igual. «Que así sea, Titán», dijo finalmente, y en su voz no había ira, solo cansancio. Asintió a Heracles y desapareció en un destello de relámpago. Heracles se acercó a mí. No rompió las cadenas con su maza, las tomó con sus manos y con un esfuerzo sobrehumano desgarró los eslabones de adamantio que nadie en el universo podía romper. Por primera vez en incontables épocas, estaba de pie sobre mis propias piernas. Era libre. El dolor se había ido. Respiré hondo, y el aire gélido me pareció más dulce que el néctar. Mi larga noche había terminado. Miré a Heracles y asentí. Ambos sabíamos que este no era el final de la historia, sino su verdadero comienzo. Mi regreso al Olimpo no fue triunfal. Entré en la sala del trono no como un vencido que suplica perdón, ni como un vencedor que exige honores. Entré como aquel que ha sobrevivido a la eternidad, y eso se sentía en cada uno de mis pasos, en cada mirada. Los dioses se apartaban a mi paso. En sus rostros leía una mezcla de miedo, curiosidad y un respeto contenido. No veían simplemente a un titán, sino a la encarnación viva de las consecuencias de la ira de Zeus, un símbolo de que incluso su mundo inmortal podía ser fracturado por la voluntad de un solo espíritu indomable. Zeus estaba sentado en su trono, y nuestra primera conversación de miradas después de milenios fue más pesada que cualquier cadena. Él ya no veía en mí a un rebelde, y yo en él a un tirano. Éramos las dos caras de una misma moneda, dos fuerzas cuya colisión había cambiado el universo. Mi presencia aquí no era una señal de su misericordia, sino la condición de una nueva y frágil estabilidad. Junto al trono, por primera vez en la historia,
se encontraba un héroe mortal, Heracles. No fue invitado a un banquete, se le ofreció un lugar entre los dioses, y su presencia era una violación del orden tan grande como la mía. Él era ese puente del que había hablado, la prueba viviente de que los mundos de los dioses y los hombres estaban, a partir de ahora, inextricablemente unidos. Pero el Olimpo no es lugar para decisiones sencillas. Mi liberación y la ascensión de Heracles no podían quedar sin consecuencias. La primera en expresar su descontento fue Hera. Su odio hacia los hijos ilegítimos de Zeus era legendario. Y ver a Heracles, su eterno enemigo, no solo perdonado, sino elevado al estatus de divinidad, era para ella un insulto insoportable. Mi señor, mi esposo. Su voz era dulce como la miel envenenada. Tu generosidad no conoce límites. Has perdonado al traidor que casi destruye el mundo, y has elevado al bastardo cuya existencia es una eterna vergüenza para tu matrimonio. ¿Qué próximo milagro nos mostrarás? Quizás abrirás las puertas del Tártaro e invitarás a Crono a un banquete. Zeus le lanzó una mirada fulminante, pero guardó silencio. Estaba atado por su palabra, dada en la cima del Cáucaso. Pero las palabras de Hera cayeron en tierra fértil. Ares, el dios de la guerra, que siempre había despreciado a Heracles por su nobleza, resopló con fuerza, expresando su acuerdo. Otros dioses, cuyo poder se basaba en el viejo orden, en el abismo insuperable entre dioses y mortales, también comenzaron a murmurar. Temían que mi precedente y la ascensión de Heracles abrieran la caja de Pandora por segunda vez. ¿Y si otros héroes mortales exigían un lugar en el Olimpo? ¿Y si los dioses dejaban de ser excepcionales? Comprendía sus miedos, y sabía que mi lugar aquí no estaba en la mesa del banquete. Zeus, dije, y todas las miradas se volvieron hacia mí. No pido ni poder ni honores. Mi lugar ya no está aquí, entre ustedes. He vuelto para cumplir la última parte de nuestro acuerdo tácito. Debo sanar las heridas que hemos infligido al mundo. Propuse algo impensable. Yo, un titán, decidí convertirme en maestro. No solo para los hombres, sino también para los dioses. Quería enseñarles la responsabilidad. Propuse crear un nuevo código de leyes que regulara las relaciones entre el Olimpo y la Tierra. Los dioses ya no podrían intervenir en los destinos de los mortales por diversión o por capricho. Cada intervención divina debía tener un propósito: mantener el equilibrio, no satisfacer el ego. Heracles, como semidios y semihumano, debía ser el garante de este tratado, su primer sumo sacerdote en la tierra. Mi propuesta desató una tormenta. Algunos, como Atenea y Hefesto, vieron sabiduría en ella. Comprendían que el viejo mundo, basado en el miedo y la arbitrariedad, se había agotado. Pero otros, encabezados por Hera y Ares, lo consideraron una audacia inaudita. Yo, un antiguo prisionero, me atrevía a dictarles a ellos, dioses eternos, cómo comportarse. Fue en ese momento cuando ocurrió lo que esperaba, pero para lo que no estaba del todo preparado. De entre la multitud de dioses salió Quirón, mi viejo amigo, el centauro. Estaba aquí, en el Olimpo, a donde Zeus lo había convocado para discutir su destino. Su cuerpo se retorcía por el dolor causado por la flecha envenenada de Heracles. El veneno de la hidra de Lerna causaba al inmortal un tormento eterno. «Señor Zeus», dijo el centauro, superando el dolor con dificultad. «Dioses, he oído vuestras disputas. Habláis de leyes y equilibrio, pero habéis olvidado el precio que se paga por los errores de los dioses y los héroes. Yo soy la prueba viviente de ello. Sufro por un veneno engendrado por una hazaña que vosotros glorificáis. Mi inmortalidad se ha convertido en mi maldición». Se volvió hacia mí. «Prometeo,
Tú conoces el precio del sufrimiento. Sabes lo que es una eternidad de dolor. Te propongo un trato. Quiero morir, pero la muerte me está vedada. Renunciaré a mi inmortalidad si alguien la acepta. Estoy dispuesto a ocupar tu lugar en el Tártaro, en el abismo, si es necesario, para encontrar la paz. Sus palabras quedaron suspendidas en un silencio atronador. Era un sacrificio inaudito en este mundo de egoístas, un inmortal dispuesto a renunciar a su don para librarse del dolor. Y entonces comprendí cuál debía ser mi último regalo al mundo. Quirón, dije, tu inmortalidad no se desperdiciará. No descenderás al Tártaro. Ocuparás tu lugar en el cielo. Te convertirás en una constelación, un recordatorio eterno de la sabiduría, del autosacrificio y de que incluso los inmortales pueden sufrir. La gente te mirará y aprenderá de las estrellas, como tú una vez les enseñaste en la tierra. Luego me volví hacia Zeus, y yo aceptaré sus sufrimientos, no su inmortalidad. Esa la entregaré a los cielos. Me llevaré su dolor. El veneno de la hidra correrá por mis venas. Este será mi precio por la libertad y mi última lección. Una lección sobre que toda libertad tiene un precio, y que la verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en aceptarlo por los demás. Heracles dio un paso adelante, su rostro desfigurado por la desesperación. No, no lo permitiré. Es mi culpa. Yo debo sufrir. Tu sufrimiento, héroe, lo detuve. Es tu vida, tus hazañas y tu futuro servicio. Este mundo te necesita vivo y fuerte, y mi misión está casi completa. Permíteme terminarla con dignidad. Me acerqué a Quirón y puse mis manos sobre él. En ese instante, un dolor insoportable y ardiente atravesó todo mi cuerpo. Era el veneno de la hidra, 1000 veces amplificado por mi esencia titánica. Me tambaleé, pero me mantuve en pie. El rostro de Quirón se iluminó. Su cuerpo dejó de convulsionar y comenzó a disolverse lentamente, convirtiéndose en un polvo luminoso que se elevó hacia el cielo nocturno. Y yo me quedé allí, portador de una nueva y voluntaria tortura. Mi acto desarmó a todos mis oponentes. Incluso Hera y Ares guardaron silencio, impresionados por este acto de autosacrificio. En ese momento, dejé de ser para ellos un enemigo o un competidor. Me convertí en algo diferente, algo que no podían entender, pero que no podían dejar de respetar. El frágil equilibrio en el Olimpo se había logrado no por la fuerza ni por las leyes, sino por el sacrificio. Zeus asintió en silencio, aceptando mis condiciones. El nuevo orden estaba establecido. Abandoné el Olimpo. Mi lugar ya no estaba allí. Me instalé en la tierra, entre los hombres, pero no como un dios ni como un rey. Me convertí en un vagabundo, un maestro, un sanador. El veneno en mis venas me causaba un dolor constante, pero este dolor era diferente al del Cáucaso. Aquel era una tortura sin sentido. Este era una elección con sentido, un recordatorio eterno del precio de la libertad. Me acercaba más a los hombres, a sus propios sufrimientos. Les enseñé no solo oficios y ciencias, sino también lo que había aprendido durante una eternidad encadenado. Les enseñé filosofía. Les enseñé que el verdadero fuego que les traje no arde en el hogar, sino en el alma. Es el fuego de la curiosidad, de la compasión, de la búsqueda de la justicia. Les expliqué que los dioses no son déspotas todopoderosos, sino solo fuerzas poderosas de la naturaleza, con sus pasiones, miedos y errores. Que no se debe rezar por miedo, sino por respeto a la armonía del universo, y que la principal responsabilidad del hombre no es para con los dioses, sino para con los demás hombres y el mundo en que viven. Fundé las primeras escuelas, donde los niños aprendían no solo a escribir y contar, sino también el pensamiento crítico. Les enseñé a hacer preguntas,
a dudar de las autoridades, a buscar la verdad por sí mismos. Me convertí en enemigo del dogma y de la fe ciega. Algunos sacerdotes, cuyo poder se basaba en el miedo a los dioses, me odiaron, llamándome blasfemo y tentador. Intentaron poner a la gente en mi contra, pero sus esfuerzos fueron en vano. La gente que recordaba la leyenda de mi sacrificio no veía en mí a un enemigo de los dioses, sino a su mayor amigo. Heracles, a su vez, se convirtió en quien estaba destinado a ser. No se quedó en el Olimpo disfrutando de la inmortalidad. Regresó a la tierra y fundó los primeros Juegos Olímpicos, no solo competiciones de fuerza, sino una celebración de la paz durante la cual todas las guerras debían cesar. Enseñó a los hombres que el cuerpo es tan importante como el espíritu, y que la noble competición es mejor que la batalla sangrienta. Se convirtió en un puente vivo entre los mundos, cumpliendo su misión. A veces, nuestros caminos se cruzaban. Nos encontrábamos a la sombra de los olivares y hablábamos durante horas. Él me contaba sus asuntos, las dificultades para gobernar a la gente, sus dudas. Yo, por mi parte, compartía con él mi sabiduría, mi dolor y mis esperanzas. Éramos una extraña pareja, un titán que sufría por el veneno de un héroe, y un héroe que debía su fama y su sabiduría a ese titán. Pasaron los años. La humanidad cambiaba. Construía grandes ciudades, creaba obras de arte inmortales, descubría las leyes de la naturaleza, cometía errores terribles, libraba guerras sangrientas, se hundía en los vicios, pero siempre se levantaba. El fuego en sus almas no se apagaba. Un día sentí que mi tiempo en la tierra llegaba a su fin. El veneno de la hidra que llevaba dentro, lenta pero inexorablemente, destruía incluso mi esencia titánica. Mi dolor se había vuelto casi insoportable, pero con él llegó también una sensación de plenitud. Había hecho todo lo que pude. Subí a una alta montaña desde la que se veía todo el mundo, desde las resplandecientes polis de Grecia hasta las brumosas costas del océano. Miré la obra de mis manos, a estas ruidosas, ajetreadas, hermosas y terribles criaturas. Ya no me necesitaban. Habían aprendido a caminar por sí solos. Mi don había sido asimilado. Cerré los ojos y repasé mi vida por última vez. No me arrepentía de nada, ni de mi desafío a Zeus, ni de los milenios de tortura, ni del dolor voluntariamente aceptado. Era mi camino, y lo había recorrido hasta el final. En ese momento, junto a mí apareció silenciosamente una figura. Era Atenea. Tenía el mismo aspecto que el día en que vino a mi taller para insuflar vida a mis estatuillas de arcilla. «Tu trabajo ha terminado, Prometeo», dijo en voz baja. «¿Terminado?». Sonreí. «Míralos, todavía luchan, odian, temen. ¿Quizás cometí un error?». «Les diste la elección», respondió ella, «y ese es el don más grande y más terrible. No podías crear un paraíso para ellos, porque un paraíso sin elección es una jaula. Les diste el fuego, y cómo usarlo es su decisión. Algunos se calientan con él, otros queman sus casas, pero viven, sienten, buscan, y eso es gracias a ti». Me tendió la mano. «Es la hora. Tu lugar ya no está aquí, ni en el Olimpo. Hay un lugar para aquellos que han completado su camino. Un lugar de paz». Tomé su mano. El dolor que me había atormentado durante tanto tiempo comenzó a retroceder, reemplazado por una sensación de paz profunda y abarcadora. Mi cuerpo comenzó a brillar, igual que una vez el cuerpo de Quirón, pero mi luz no se dirigió a las estrellas. Comenzó a derretirse, disolviéndose en el propio aire, en la luz del sol, en el susurro de las hojas. No estaba muriendo. Me estaba convirtiendo en parte del mundo que tanto amaba. Mi espíritu, mi fuego,
se disolvía en las almas de todos los seres vivos, convirtiéndose en parte de su eterna búsqueda de la luz. Mi última mirada se dirigió a la humanidad, a estos extraños e ilógicos, frágiles pero indestructibles hijos de la arcilla y el fuego. Mis hijos. Y me fui con el pensamiento de que, a pesar de todo el dolor y todo el sufrimiento, había valido la pena.